Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Qué bueno es el Señor que está con nosotros. Vamos a la Biblia. Abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en la segunda carta de Juan, San Juan Apóstol, segunda epístola de San Juan, segunda epístola de San Juan. Y vamos a la Biblia en segunda de Juan y vamos en el versículo número 6. Versículo número 6. San Juan, segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 6. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Maravilloso Jesús, bendiga su palabra. Bendice, Señor, a los que nos escuchan, nos ven por internet, los que estamos en la iglesia. Oh Señor, por los vecinos, por los que nos rodean, Señor, en todo este lugar. Bendiga las almas, por los que van pasando, Señor, por la calle, por la acera. Que tu Espíritu Santo obre maravillosamente. Oh Dios, en esta hora abro mi boca, no en mi fuerza, sino que esperando que con tu ayuda traigas esa palabra de lo alto que conforta, esa palabra que edifica. Ahora, Señor, te lo pido por la gracia que es en Cristo, bajo esa cobertura preciosa de tu Espíritu Santo. En esta hora te pido que tomes el control. Oh mi Dios, bendíganos en el nombre de Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad, tomar asiento. Gloria al Señor. Bendito el Señor. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Debemos ser firmes en nuestra fe. Debemos ser firmes en nuestra fe. En esta carta del apóstol Juan encontramos esta porción interesante, por lo que hemos tomado este tema. Debemos de estar firmes en nuestra fe. El siervo Juan, llevando la enseñanza de la palabra a las distintas iglesias que ya habían surgido, en esta oportunidad, hablando a la iglesia en general, expresa acerca del amor del cristiano, el amor que nosotros como hijos de Dios debemos de tener cada día. Y el verso 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, encontramos en muchos pasajes de la Biblia cómo fue enseñando e instruyendo a sus discípulos, a sus apóstoles, compartiéndoles el mensaje de vida, el mensaje de paz, de verdad, ese mensaje poderoso que hasta nuestros días aún sigue siendo predicado. Cuando anhelamos oír la palabra, nuestro primordial propósito es que esta palabra nos sustente, que esta palabra nos vivifique, que esta palabra, ante todo, nos dé el sustento que día a día necesitamos. Número uno, ¿saber por qué? Porque el enemigo, el adversario, todos los días de nuestra vida nos estará haciendo guerra, de muchas formas. Mas nosotros que somos entendidos, primero conocemos esto, que Dios nos dará mayor gracia y fortalecimiento a medida que nosotros perseveremos en su enseñanza. Y cuando me refiero a perseverar en su enseñanza, dicho esto, quiero decir que todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra, una palabra viva y poderosa, porque aunque han pasado 2000 años, pero la palabra se mantiene firme. Aunque han pasado más de 2000 años, esta palabra no ha cambiado. La palabra de Dios se sigue manteniendo viva y poderosa. Cuando dicen gloria a Dios, hermano, es que esta palabra es eficaz. Han escrito muchos libros a través de la historia. Hay un libro muy conocido por muchos que se llama El infierno delante, un libro que fue escrito en la Edad Media. Este hombre trató de ilustrar aspectos que tal vez los retomó de lo que se conocía o de lo que se oía hablar en aquel tiempo, cuando la persona ha tenido aquel, hermano, deseo de saber las cosas ocultas, y entre eso lo que el hombre siempre ha oído hablar es acerca del infierno. Y en este libro este hombre llamado Dante ilustra cómo pueden ser las imágenes del infierno. Son algunos libros que fueron escritos en la Edad Media, otros libros que también han sido escritos por filósofos, por poetas, por hombres de conocimiento político, social, económico. Habrá muchos libros, pero ni uno de ellos se compara a lo que es la palabra bendita y maravillosa de Dios. Amén. Es que la palabra de Dios, hermano, está totalmente llena de su poder. La palabra que hoy en esta noche os predico y predicamos a todos es una palabra que impacta, una palabra que sustenta. Cuando el momento que tomamos esta Biblia en nuestras manos, sabemos que todo lo que ella contiene la unción y el Espíritu de Dios en ella. Esta palabra es la palabra que sustenta nuestra alma. Esta palabra es la palabra que nos guía. Esta palabra es la palabra que cada día nos da fuerza y aliento para seguir adelante. Algunos estarán acostumbrados a andar esta palabra bajo el brazo, como que es este termómetro. Algunos estarán acostumbrados a andar la Biblia como que si fuese una cartera. Hermano, muchos tendrán quizás la costumbre de tener una Biblia abierta en la casa. Hay personas que mantienen una Biblia abierta en la casa en el Salmo 91, creyendo que tal vez con ese salmo abierto el diablo no entrará o demonios no entrarán. Pero en verdad, lo que hace poderosa la palabra no es que simplemente ella esté abierta en algún pasaje de la Biblia, sino que lo que hace que ejecute el poder de la palabra es que primeramente
escrita en la tabla de nuestros corazones, porque si esta palabra se mantiene viva dentro de nosotros, entonces sí actúa con poder. Pero ¿de qué le sirve a la gente tener la Biblia en la casa, mas no sabe lo que hay en ella si no ha nacido de nuevo? Pero cuando esta palabra ha penetrado nuestro corazón, cuando esta palabra ha tomado el control de nuestra vida, entonces sí, ahí se produce el verdadero poder de la palabra. Hermano, si usted puede notar lo que dice allá en el libro de los Hechos, hermano, en un pasaje tan maravilloso, cuando la Biblia expresa en el capítulo número 8 de los Hechos, en el versículo 26, Hechos 8, 26, acerca de un hombre que leía acerca de un profeta. Hermano, dice la Biblia en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermano, y ahí sigue la porción de la palabra. Este hombre tenía a sus manos el libro del profeta Isaías, que ahora en nuestros días nosotros lo tenemos en la Biblia. En aquel momento las personas no tenían ese privilegio de andar este libro sagrado. Para nosotros tener la Biblia, hermano, esto es algo enriquecido. Tener la palabra de Dios en nuestra mano, para nosotros es un gran tesoro. Amén. Es un gran tesoro. Porque en aquel tiempo, hermano, si alguien quería leer algo inspirado por Dios, tenía que sacrificar mucho. No crea, hermano, que era fácil de que alguien tuviera un manuscrito o un pergamino de las sagradas escrituras de Dios. Y no me refiero a la Biblia por completo, porque esto de la Biblia para nosotros, hermano, es algo relativamente nuevo. Hombres como Casiodoro, hombres como este personaje que también es conocido, Valera, Reina Valera y Casiodoro, estos hombres de alguna manera actuaron guiados por Dios e ir retomando esos manuscritos, e ir retomando todas estas palabras que fueron encontrando en rollos, en pergaminos, y fueron, hermanos, acumulándolas. Y sin duda, hermanos, que fue una tarea difícil, porque no estaban en el lenguaje español, castellano, no estaban, hermanos, en un lenguaje tan conocido, estaban en arameo, otros en hebreo, otros en griego. Oh, hermano, entonces todo esto ellos tuvieron que ir estudiando, examinando y aprendiendo, hermano, del dialecto, o buscando a alguien que les ayudara para poder descifrar cuantas cosas. Mas cuando encontramos en los libros de los Hechos 8, el verso 36, dice que allí iba un hombre etíope que iba leyendo acerca de un libro que es Isaías. Pero ¿acaso entendía lo que leía? No, no entendía. Mucha gente tiene la Biblia en sus manos. ¿Cuánta persona que se dice llamar religiosa, que pertenece a diferentes religiones, tienen una Biblia? Y no solamente una Biblia, sino que otros libros más como apoyo, pero al final no hay un entendimiento verdadero de la palabra, porque mucha gente sabe de lo que los otros le han enseñado. ¿Cuántas personas que tal vez en un tiempo anterior, sin no ser testigos de Jehová, se hicieron testigos de Jehová porque otros los conquistaron, y hoy esta gente habla y dice de aquello que los de antes le enseñaron? Entonces, estas religiones enseñan lo que sus hermanos precursores o sus antecesores que iniciaron esa carrera empezaron a tomar auge y esfuerzo y a conquistar más masa, y eso es lo que ahora enseñan. Pero
Pero ¿será que su enseñanza está del todo conforme a la sana doctrina de Cristo? No, no enseñan verdaderamente lo que nuestro Señor Jesucristo ha querido y ha compartido, no solamente a sus siervos, a sus apóstoles, sino que ahora a la iglesia cristiana de ahora en día. Dios nos envía la palabra para que de ella nosotros nos guiemos. Si todas las religiones fuesen probadas según el conocimiento de la palabra, ni una de ellas quedaría en pie. Porque la Biblia, la misma palabra de Dios que les juzga, la misma palabra de Dios que les escudriña, las encontraría falsas a cada una de ellas. Porque el Señor Jesucristo instituyó su santo evangelio a 12 hombres llamados apóstoles para que llevaran el mensaje del reino a toda nación y a todo lugar. Pero este mensaje del reino es un mensaje poderoso, pues el apóstol Pablo lo decía claramente: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto no es religión, esto es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es poder de Dios, es poder de Dios. La palabra es poderosa. ¿Quiénes perciben el poder de la palabra? Todos aquellos que son impactados por ese mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios va en nosotros y es el que trae a las almas, hermanos, el Espíritu de Dios que despierta y abre los oídos, porque usted podrá notar cuánto tiempo a usted le hablaron de Dios en su vida pasada y en algún momento usted nunca le llamó la atención, pero de repente llega el momento en que Dios, como ya está con el propósito de llamarlo, el Espíritu Santo comienza a despertar el llamado. Y llega el momento que sin darnos cuenta, cuando venimos a sentir, ya estamos de rodillas, rendidos a Dios con ese llamamiento de Dios. Por todos nosotros pasó, hermano. Ni uno de ustedes, ni yo, como también persona acá, ni uno estaba pensando en venir a los pies de Cristo y hacernos llamar ahora en día siervos o siervas de Dios. Fue Él el que nos llamó. Vino la revelación de la palabra. Vino, hermano, la luz de Cristo a nuestra vida. Y ahora, bajo ese conocimiento de la palabra, hoy le alabamos, hoy le exaltamos y nos reunimos en este lugar y a donde estemos en nuestra casa, pero será siempre para poner el nombre de Dios en alto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El siervo Juan estaba, hermano, enfocándose en esto, que hay que permanecer firmes en la doctrina de Cristo. Y dice el verso 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El siervo Juan, preocupado, hermano, y hablando de una manera profética, está expresando que la iglesia debe de cuidarse, que la iglesia debe de guardarse, que la iglesia debe de estar muy despierta a todos aquellos movimientos religiosos, engañadores que se han levantado y que han aparecido por el mundo, engañando a muchos y haciéndole creer de sus falsedades. Han surgido muchos movimientos, muchas sectas. Entre ellas, estas sectas son las más peligrosas, que se levantan con falsos enseñanzas, con falsos maestros, con falsos hombres que aparentan tener una apariencia de justos o una apariencia de hombres de Dios, pero no lo son. En México hay un hombre que lo autoproclaman un profeta, alguien de alto carisma, de alto poder,
religioso, y la gente en esa secta o en ese movimiento, cuando empieza a entonar alabanzas, ya no van esas alabanzas para Dios, sino que van dirigidas a ese hombre. Se ha levantado otro hombre quizás con más popularidad y que más a diario son los que se suman como seguidores de este personaje. Este hombre que algunos lo conocen del movimiento Creciendo en Gracia, un hombre que ha retado a todas las religiones y que reta a cualquiera a donde va, imponiendo su enseñanza, diciendo que Él es Cristo en la tierra, enseñando que el 666 no es malo, sino que el 666 te ama, dice. Y a la gente, a los que le siguen sus súbditos, tanto la enseñanza que a todos, hombres y mujeres, se mandan a poner un tatuaje en el brazo o en la frente del 666. Y no respetan, incluso hasta niños recién nacidos estaban apareciendo que estaban tatuados con ese número. Y que la palabra de Dios dice que el que lea, entienda y vea que es el número de la bestia. Hermano, ese significado de ese número es algo profético y satánico terrible, porque ese número identifica a la bestia, a que aquel inicuo, aquel lleno de maldad, aquel que es conocido como el dragón, la serpiente antigua. Entonces, imagínense, hermano, muchas personas desde este punto de vista son fácilmente engañadas o seducidas por este viento de doctrinas. ¿Y qué es lo que da a entender, hermano? Que ellos, de alguna manera, le muestran a la humanidad que ellos tienen la razón. Más por la palabra, por la Biblia, nosotros comprobamos que la razón la tiene la luz. La luz que Jesús, la palabra poderosa, este mensaje de la palabra que no miente, este mensaje de la palabra que se mantiene firme, este mensaje de la palabra que hasta este día nos da aliento, nos da fuerza y queremos seguir cada día gozosos en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, qué maravilloso es saber que nosotros y toda la iglesia que está firme en la doctrina de Cristo está en esa verdad maravillosa. Usted y yo podemos estar completamente confiados que estamos en la roca que es Cristo. Amén. Usted y yo que estamos en la roca que es Cristo, debemos en todo momento estar con esa disposición de gozarnos en la presencia del Señor. Dice el verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan se enfoca en decir esto, ya que nuestro Señor Jesucristo decía: mis palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino mi Padre que me ha enviado. Estas son las cosas que yo anuncio. Yo y mi Padre uno somos, dice. Y el que me acepta a mí, también acepta a mi Padre, dice. Pero el que me niega a mí, también niega a mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús hablaba en esta razón, hermano. Ahora, cualquiera que se extravía, mire, hermano, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hace unos cuantos años atrás, quizás hace unos 10 años atrás, entre los grupos de hermanos que estábamos en la iglesia, de repente había un hermano de que no se le veía tan enfocado en la enseñanza de Jesús y siempre salía con otros temas, y de alguna manera él siempre le veía yo la fascinación y aquel deseo de entrar a un templo católico. Y
Se daba la situación que de repente se desaparecía y ya no estaba. Pasaron los tiempos, al cabo de 1 o 2 años, ya no supimos nada del hermano. Hasta luego de ese tiempo lo vuelvo a ver y para sorpresa mía ya no estaba perseverando en el Evangelio, ya no estaba perseverando en la enseñanza de la palabra, en esa enseñanza viva, en esa enseñanza maravillosa que la palabra de Dios nos muestra. Y le pregunto y le digo, bueno, ¿y ahora dónde está? Ah, dice, ahora aquí estoy con la iglesia católica y estoy en el movimiento carismático. Para mí fue no tan sorpresivo, pero sí de igual manera me llené de, no sé si decirle espanto o preocupación, pero me dio aquel momento una situación en la que me llegué a sentir un tanto mal por aquello. Porque qué terrible es, hermano, que habiendo conocido algunos la enseñanza de la palabra, conociendo la enseñanza real de la sana doctrina, se aparta del Señor. Hay una porción de la Biblia que dice, hermano, de que hay quien que luego de haber conocido la verdad de Jesucristo y luego se aparta, es como el perro que vuelve al vómito, dice, o como la puerca lavada que una vez más va a revolcarse al lodo. Es un mensaje muy crudo, muy fuerte, muy, hermano, exhortativo, pero también es real. Que aquellos que se apartan de la palabra y vuelven atrás, vuelven al mundo, vuelven al pecado, vuelven otra vez a lo malo. Hermano, qué terrible es cuando algunos de alguna manera se apartan por completo de la gracia de Dios. Mas el Señor no nos manda a eso. Dios nos dice que debemos de ser cada día firmes y constantes. Es que nuestro crecimiento se debe a que con todo nuestro corazón nos esforcemos. Y con todo nuestro corazón no desmayemos, sino que anhelemos cada día recibir de la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos están vivos todavía? ¿Cuántos estamos felices? Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Digan fuerte amén, hermano. Porque no solamente los que están aquí, los vecinos oyen, sino que los que están por internet. A veces los que están por internet se preguntará, ¿será que solo el hermano pastor está ahí predicando? No, hay más hermanos aquí con nosotros. Lo que pasa es que algunos todavía no les han dado hígado crudo. Entonces, hay que inyectarlo con gozo y alegría siempre en el Señor, hermano. Más que todo, hermano, qué lindo es saber que Dios viene dándonos esas vitaminas que necesitamos. Y usted sabe a qué me refiero en eso, hermano, cuando se dice eso. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Es la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida, esa unción de Dios, porque cuando esa presencia de Dios está en nosotros, no importa si estamos 2 o 3, pero con gozo estaremos en la presencia de Dios. Pero de repente, hermano, puede estar una gran multitud, pero aquel que no está bendecido en Dios, ahí está la multitud, pero él no está siempre igual. Todo cansado, todo así, aburrido, todo desinteresado de las cosas de Dios. Y lo malo es que para las cosas de Dios es lo que menos interesa, pero para todas las cosas de la materia, del trabajo, del estudio y lo del mundo, ahí está interesado y conoce bien de todo. Conoce de todo, de muchas cosas. Podrá el hombre entender de las realidades que acontecen allá afuera, pero qué lamentable y qué triste es saber que si para el mundo le da con todo esfuerzo, que si para el mundo y las cosas de su vida, para ellos sí puede ser una gran cosa, pero lo duro y lo triste es que a veces para las cosas de Dios, ahí anda todo raro, ahí anda todo flojo, ahí anda que como que no quiere avanzar. Si esto es lo que más cuenta, hermano, las cosas de Dios son las que más cuentan, a las que usted debe de esforzarse, a las que usted debe de buscar y procurar sembrar en
tesoros en los cielos. Imagínense, hermano, cuando seamos llamados al tribunal de Cristo y el Señor nos pregunta: ¿y tú qué hiciste por la obra del Evangelio? Y ahí van a haber ángeles comisionados. Y los ángeles, si usted no habla, ellos van a hablar por usted. Usted, ángel que estaba ahí siempre cerquita de fulano, ¿qué hacía por mí? ¿O qué hizo allá en la tierra durante todo ese tiempo? Hermanos, no veamos el Evangelio como algo insignificante, porque no lo es. El Evangelio es poder y potencia de Dios. El Evangelio es poder y potencia de Dios. Es que lamentablemente ahora estamos viviendo un tiempo terrible, que la iglesia se ha paralizado, la iglesia se ha enfriado, la iglesia se ha apagado. Estamos viviendo como el tiempo de la iglesia la Odisea, que está tibia, pero el Señor le dice: yo no quiero que seas tibio ni que seas frío, sino que seas caliente, porque yo conozco tus obras y yo te veo y sé cómo andas delante de mí. Y yo quiero que busques de mí oro refinado. Yo quiero que ungas tus ojos con colirio, porque al que venciere yo le haré columna del templo y estará ahí por 1000 años y servirá y honrará a Dios en todo momento. Hermano, usted tiene que levantarse como un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad. Si ya Dios está cansado de evangélicos muertos, Dios está cansado de evangélicos mediocres, Dios está cansado, si para ellos hay hasta para empedrar calles, pero lo que Dios quiere es que se levante un pueblo guerrero. Lo que Dios quiere es que se levante un pueblo lleno de la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Podrá decir: eso se logra con sacrificio, con amor, con devoción. Lo que primeramente debes de aprender es a amar a Dios, esforzándote. Ama el congregarte, ama el servir a Dios, ama el buscar de Dios y su presencia. Pero si tú amas más las cosas del mundo y amas más las cosas que allá hay, entonces no habrá vida eterna, sino que condenación. La Biblia dice que aquellos que aman las cosas del mundo, no puede decirse que estén amando a Dios. No puede amar a dos señores. O se decide amar a Dios o ama a aquel que está allá afuera. Usted no puede tener dos señores en la iglesia. O ama a Cristo, pero no puede amar a Cristo y amar al mundo a la vez. Si usted es seguidor de Cristo, usted debe de amar a Cristo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y ese es el mandamiento de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay gente que va arrastrando la gran carga de pecado del mundo. Hay gente que va arrastrando las cosas del mundo. Pero Dios te dice: corta ya de eso de una sola vez y deja esas cosas del mundo. Si quieres ser verdaderamente discípulo que viva en la unción y en el poder de Dios, arránquese todos esos cosas del mundo y viva para Dios, hermano. ¿Cómo puede decir usted que va para arriba y que está con Cristo y amando las cosas y los deseos del mundo? Ahora hay un montón de gente que dice que es cristiana y las iglesias se llenan y las congregaciones se llenan y aman a Cristo y aman a Daddy Yankee, aman a Cristo y aman a Don Omar, aman a Cristo y quieren amar allí a Wisin y Yandel, aman a Cristo y quieren amar allí a un montón de locos de aventura, Prince Royce y un montón de enfermedades. Que esa gente no tienen amor a las cosas de Dios. Ellos son, hermanos, personas egocéntricas, personas que se vanaglorian de sí mismos, de todo el dinero, de todos los discos, de toda la música que venden. A ellos no les importa el alma de las personas, si se pierde, si se muere o si esa persona se suicida. Esta gente son servidores del diablo. Su música y todo lo que ellos cantan no lo hacen con el propósito de edificar. Pero hay una iglesia de Cristo, que cuando predica, que cuando canta, que
dispuesta a estar en el blanco perfecto que es Cristo. Pero hermano, hoy la gente quiere llevar un evangelio pagano, quiere llevar un evangelio todo mundano, todo así, huesudo, un evangelio todo lleno de pellejo nada más, pero ahí no hay unción de Dios. En las congregaciones ya hoy las predicaciones las van dejando a un lado y solamente le meten dramas a la gente, que hagamos un drama, y viene la gente y pone el drama y ahí se visten unos cuantos con unos sus trajes medio raros, iglesias que tal vez de alguna manera ya pasó la fecha del 31 de octubre, pero un día convocaron a los hermanos y que llegaran vestidos de como ellos quisieran, domingo loco. Y ese domingo loco llega un montón de hermanos, uno de Spider-Man, otro de la Tortuga Ninja, otro de Batman, otro llega ahí de vestido de Hulk, otro llega ahí vestido de cualquier otro enfermo de los que han aparecido en Hollywood, queriendo ser imitadores de ellos, pero no siendo imitadores de Cristo. ¿Cuántos se ha levantado que en su casa, en vez de tener un póster de la palabra de Dios, ahí tiene el póster de la cara de esa persona? Puede ser un cantante, puede ser algún actor de cine, quizás sea ahí Brad Pitt, tal vez sea ahí otro personaje conocido, pero no tiene la palabra de Dios, no tiene la Sagrada Escritura. Hermano, qué lamentable es saber que a veces en las casas, en los hogares de las personas, a veces hay un montón de inmundicia, amales que el diablo tiene ahí. Pero hoy, hermano, usted debe de escudriñar aún lo que hay dentro de su casa y romper con toda maldición del diablo y romper con toda trampa de Satanás. Es que la iglesia debe de despertar, ser guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser guiados por la cobertura del Espíritu Santo. Iglesia de Dios, despierta. Iglesia de Dios, despierta. Iglesia de Dios, levántate. Levántate, levántate, levántate. Dios quiere levantarte como una iglesia viva y poderosa en la unción y en el poder del Espíritu Santo. No en barateras de este mundo, no en locuras de esta tierra. Es que la iglesia no hace alianzas con el mundo, sino la iglesia debe de ser alianzas con Cristo. No necesitamos tener alianzas con el alcalde, porque el alcalde va a andar con locuras. Yo les ayudo y les echo la mano, pero ustedes tienen que ayudarme de esta manera. Entonces, nosotros no estamos con esa visión de que la iglesia pertenece a este mundo y por eso la iglesia debe de parecerse a este mundo. De ninguna manera. Pero muchos pastores han vendido sus congregaciones a este mundo. Las han entregado a manos del diablo y el diablo ha metido un montón de locuras a la iglesia. Unos cantantes todos peludos, unos cantantes todos mal vestidos que parecen rockeros, que parecen emo, otros que parecen homosexuales, otros que parecen así todos raros, y que las canciones que quieren cantar no son inspiradas por Dios. Primero porque no oran, no ayunan, no se someten. Ahí andan de novios que solamente conseguir llegan a las iglesias. Ellos no andan buscando la gloria de Dios, ellos andan buscando que los conozcan. Ellos lo que andan buscando es obtener gloria, que sean conocidos. Algunos de ellos están pensando, si yo quisiera tener ventas de CD para tener dinero, así como se levantó Marco Witt, porque hay hombres que se han levantado, hay hombres que han crecido. Lamentablemente, uno de estos hombres con cantantes conocidos, lamentablemente vendieron su música a los placeres de este mundo y ya no hay unción de Dios en esa alabanza, porque ya solamente empezaron a pensar que entre más discos vendían, más dinero generaban. Algunos de ellos se han llenado de dinero, se han llenado de plata, menos de la presencia de Dios, menos de la gracia de Cristo. Podrán estar sus bolsillos llenos de dinero, pero su alma está empobrecida, su alma está empobrecida, son como costales rotos. Ya la bendición de Dios no se queda en ellos, sino que pasa de largo. Pero usted y yo, aunque tenemos la oportunidad de seguir alabando a Dios, hagámoslo con el corazón. Si usted le canta alabanza, si usted canta coro, hágalo con todo el deseo, no por fuerza, no porque usted sea forzado, sino con gozo, con alegría. Muertos estábamos, mas ahora vivimos. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho libres.
Yo en las fuerzas que Dios me dé y hasta donde Dios nos dé vida, yo nunca pienso vender la palabra de Dios, ni la enseñanza de la sana doctrina. Si por eso voy a ser perseguido, o si por eso voy a ser de alguna manera amenazado, no importa, porque yo sé que tengo al Todopoderoso conmigo y está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aunque se levanten 10,000 que se opongan, con nosotros está el poderoso de Israel, como poderoso gigante nos dará la victoria. Si nosotros conocemos la verdad, esta verdad la vamos a defender. Mire, hermano, en China han capturado a cuántas personas por la palabra de Jesús. Muchos ya murieron. Hoy estaba viendo una noticia que en un país llamado Irak, una mujer está siendo sentenciada y la quieren matar porque dicen que esa mujer blasfemó el nombre de Mahoma. Es que ella estaba predicando de Jesús en una plaza pública. Y cuando aquellos hombres que son seguidores de Mahoma la oyeron hablar de Cristo, estos hombres la capturaron y dijeron: bueno, esta mujer ha blasfemado, ha hecho blasfemia. Y esa mujer hoy está siendo condenada en un tribunal. Y dice que de alguna manera los que son jueces la quisieran liberar, pero no pueden, porque toda esa gente, toda esa masa de gente, como cuando va la gente aquí a la asamblea con pancarta y con todo protestando por algo, así va la gente, que no la liberen, que no la suelten, sino que la condenen y que la maten porque la quieren ver muerta, si es posible colgarla de un palo mayor o que le cuelen la cabeza. Pero esta gente está pidiendo justicia a favor de su mentira. Imagínense qué terrible si esto está sucediendo allá y cuando empiece a darse la prohibición del evangelio en todas partes, porque se levantará una sola religión a través del nuevo orden mundial, donde solo el anticristo dirá: esta religión es la única oficial y nadie más podrá salirse de esta enseñanza, y aquel que se levante enseñando otra cosa será puesto a las autoridades competentes para ser sentenciado. Imaginen qué terrible será. Esto se está pasando. Esto está pasando en algunos lugares que por el credo o por cómo ellos consideran su religión, ahí prohibido el evangelio. En México, hermano, hay gente cristiana que sufre por la predicación de la palabra, porque allá en México hay un montón de gente que defiende a capa y espada a la morenita. Hay un montón de gente que defiende con toda su fuerza a la Virgen Morena, a la Guadalupe. A ellos lo que les importa es poner en alto a ese ídolo, a esa imagen, a ese Dios, porque eso no tiene nada que ver con la palabra ni con Jesús. Ellos han puesto en alto a ese ídolo y prefieren ponerlo en alto, en venerarlo y exaltarlo. Pero ahí apareció la enseñanza de Jesús, y cuando hay alguien que se para y les habla que solo Cristo es la verdad, se han molestado, y a muchos los han matado, hermanos, por la verdad del evangelio. En México, donde ahí, hermano, hay gente que hace unas grandes procesiones y hacen, hermano, unas cosas que le llaman ¿cómo que le dicen a estas procesiones que llevan una larga distancia? Peregrinación. Y ahí van cargando el muñeco, y ahí van cargando la imagen de la guadalupana y le cantan. Incluso el mismo Vaticano, el Papa Juan Pablo II, fue el que más auge le dio a que veneraran a ese ídolo, a que veneraran a esa Virgen, que verdaderamente, hermano, de ninguna manera la enseñanza de la palabra de Dios nos muestra acerca de esa cosa o de esa realidad. La Biblia nos habla de una mujer llamada María, que fue virgen, pero luego de haber dado luz a Cristo, esa mujer dice que como Dios dio a luz a su hijo, dio a luz a Jesús y tuvo a otros hijos con José, esa virginidad se perdió. ¿Que fue una mujer santa? Claro que sí, una mujer que se guardó y una mujer que defendió la enseñanza de Jesús, pero hasta ahí. Es una mujer que también está esperando en el día de Cristo, en la redención de Cristo, pero de ahí culto y adoración a otra imagen o Dios no hay, solo al verdadero Dios, a nuestro Jesús, a nuestro Dios, al que merece toda la gloria, al que se merece toda la honra. Por eso, iglesia de
Dios que todo aburrido, todo mal encarado, todo así raro, como que si en verdad no conoce el poder del Evangelio. No, Dios quiere que usted esté con todo entusiasmo, con todo gozo, con toda alegría, que el Espíritu Santo se mueva, que cuando usted venga a sentir de repente estar danzando, hablando en lenguas, profetizando, si eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Que cuando pase un impío y usted profetizando, de repente el impío usted le va a profetizar. Así dice el Señor. Y dice la palabra de Dios, y el siervo Pablo dice, prefiero más, dice, que profeticéis que habléis en lengua en la iglesia. Porque cuando profeticéis, cuando lo hagáis, por esa profetización será convencido el impío, dice. Mas si hablas en lengua, dice que piensa que estás diciendo disparate. Pero en la profecía la gente se impacta, porque dice, ¿cómo es que sabe esto? ¿Y cómo es que conoce esto? Porque cuando viene esa profecía de Dios, hermano, la profecía de Dios impacta, porque es el Espíritu Santo que lo descubre, el Espíritu Santo que revela, el Espíritu Santo que muestra la realidad de las cosas. Por eso el apóstol Juan, él persuade a la iglesia a que de ninguna manera nos extraviemos, sino que permanezcamos en Dios y guardemos el fruto de nuestro trabajo. Vamos a hablar al Señor. Vengamos de rodillas a la presencia de Dios, y así en esta hora, usted que está ahí en este lugar, le dice al Señor, Señor, levántame en fortaleza. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza, dame de tu espíritu. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero glorificarte, exaltarte, Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador, Dios mío. Bendice la iglesia, bendice a cada alma, por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche, en este lugar. Bendiga a los que nos ven por el internet, Señor, por las redes sociales. Padre, que esta palabra transforme, que esta palabra aliente y fortalezca la vida de cada cristiano, en el nombre de Jesús.